Bienvenidos a Ilústrate. Hoy hablaremos del arte y cultura india, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Genial, pero primero vamos a contextualizarnos frente a esta cultura. El periodo védico es el inicio de lo que hoy en día es el hinduismo, dio inicio tras la invasión de los arias al pueblo del Valle del Indo. Pero primero que todo, ¿dónde queda India y el hinduismo ese? La India se encuentra en el continente asiático. Sus orígenes se presume que iniciaron aproximadamente en los años 3300 a.C. y para el periodo védico en el lapso de 1700 a los 600 a.C. Y el hinduismo no queda en ningún lado. Es una de las principales religiones del planeta y una de las más antiguas, comprendiendo que sus principios provienen de este periodo. ¿Y entonces qué es el periodo védico? El periodo védico es la transición en que los arios, es decir, los indoeuropeos, invaden la cultura india. Se establecen desde el Indo hasta el Ganges, en la llamada llanura indo-gangética. En este periodo se compusieron los textos religiosos más antiguos del hinduismo. ¿Y qué pasó con esta invasión? Con esta invasión trajo consigo misma nuevos dioses, creencias, costumbres, lenguas y sistemas de escritura particulares. ¿Y las personas que vivían allí qué hicieron? Muchas de estas personas autóctonas huyeron hacia el sur, en donde crearon la civilización drávida. Estos se distinguían por ser más bajos y oscuros de piel. Hablaban lenguas drávidas como el tamil, el canares y el telugu. ¿Y los demás? Se organizaron en tribus formando monarquías. Estos védicos dieron forma al sánscrito, la lengua sagrada para las clases altas de estas tribus védicas, mientras que en las clases medias y bajas utilizaban el pali y el prákrito. Las escribían en el sistema llamado Brahmi, de origen desconocido. ¿Y las creencias religiosas cuáles eran? Tanto los Dravidas como los Aryas creían que en el Brahma, semilla de lo que hoy en día es el hinduismo, esta religión se basaba en pensamientos que provienen de 4 libros, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Samaveda y el Atharva Veda, los llamados Vedas. ¿Y quiénes eran los llamados Veda? El término Veda significa conocimiento y no eran personas, se le llamaban Vedas a los textos religiosos en donde plasmaron los conocimientos del hinduismo, que fueron transmitidos por historias orales de maestros a alumnos, y fue hasta este periodo védico en donde decidieron plasmar en textos. Un dato particular de este es que la transmisión oral de estas escrituras fueron bien cuidadas, ya que los maestros les hacían aprender al derecho y al revés estas escrituras a sus alumnos. ¿Tenían un dios? Claro que sí, no tenían uno ni dos, tenían muchísimos. Los 6 principales son Indra, Varuna, Agni, Yama, Vishnu y Chandra. ¿Cómo era su civilización? Se constituyó de la casta sacerdotal de los Brahmanes, que significa adoradores del dios Brahma. Esos sacerdotes tenían el poder de interceder ante las deidades a los efectos de lograr su ayuda o mitigar sus castigos. Estos tomaron tanto poder que poco a poco fueron estableciendo castas en las que se dividió su civilización. Estas fueron los Dalits, los Shudras, los Vaishyas, los Kshatriya y los Brahmanes. Cada casta tenía derechos diferentes y no podían mezclarse entre sí. Por ejemplo, si eras campesino, tu familia y toda su descendencia debía ser campesina, gústeles o no. ¿En qué se basaba su economía? Su economía se basaba en la siembra, ganadería, pastoreo de bueyes, asnos y camellos, y vacas. Desde aquí se empezó la adoración a la vaca, pues esta era una excusa para apoderarse de las tierras. Y ahora, ¿cómo era el arte en esta época? El arte de la cultura india es un arte multicultural. En este periodo védico hay un cierto espacio vacío en cuanto al arte durante este milenio, pero sí podemos definir obras anteriores a este periodo como en la cultura del Valle del Indo, además de concluir la influencia que tuvo este periodo en las obras artísticas futuras gracias a sus sustratos de pensamientos y culturas. Pero, ¿cuál era su mayor característica en su arte? Los indios se caracterizaron por desarrollar la representación del erotismo y la sensualidad, la relación con la naturaleza, ya que era sagrado para ellos, imágenes representativas de la religión, de los dioses, la representación de lo que era su entorno, el cuerpo humano, que si bien no se preocupaban mucho por la anatomía, sí se preocupaban por las curvaturas y la suavidad de los movimientos para generar erotismo y sensualidad. Ahora veamos cómo representaban su entorno. Por medio de sellos como este que está hecho sobre estatuilla, una piedra que se puede encontrar en el Himalaya y era conocido por ser tan blanda que podía ser tallada hasta con una uña. Aún así tenía la capacidad de resistir temperaturas muy extremas. Así como estos sellos y muchos otros más, el sello Pashupati es un sello que tiene en su centro la imagen de un dios híbrido que se logra identificar por sus cachos y su gran corona. Asimismo tiene 3 caras dando a entender que puede ver a todo lado. Se encontraban variaciones de tamaño en la representación de sus dibujos, sus líneas eran orgánicas y colocadas especialmente de forma aleatoria. Los dioses los dibujaban en un tamaño mayor a los demás dibujos, debido a su importancia. La representación del cuerpo humano era simple en una línea.
Los animales como los toros los dibujaban con sus cachos pronunciados y los tigres con sus garras en gran tamaño. En cerámicas como las terracotas de Arapa atrae la atención de un carro tirado por toros de caja abarquillada y ruedas macizas. Esto da indicios de la existencia de la rueda y de los carruajes en ese momento. El tamaño de estas cerámicas nos induce a que estos quizás fueron juguetes en su momento. La forma de estas cerámicas, de las terminaciones, son ovaladas y curvas, aptas para niños. ¿Y puedes darme un ejemplo de la representación humana? Claro que sí. Una de las representaciones anteriormente mencionadas se pueden ver reflejadas en esta escultura hecha en bronce, donde se concluye como la interpretación del cuerpo femenino por sus características, como su dorso, sus pechos, su cabello, sus piernas, su sexo que está bien marcado. Podría ser más bien una joven sacerdotisa de un culto que aún no se conoce y también se presume que podría estar realizando alguna evolución de una silenciosa danza en honor a los dioses. Estas representaciones de atributos sexuales se encuentran en muchas esculturas, ya que el sexo se considera una forma de oración en esta religión. Curioso, ¿no? ¿Y cómo dejaron rastros de su religión? Se presume que uno de los rastros de los guías espirituales de la religión está en esta escultura llamada el Rey Sacerdote. Indica veneración, trataría de algún sacerdote por su túnica. Se determina el uso del sari, el tamaño de su boca también nos refleja la forma en que se predicaba oralmente. El objeto que tiene en la frente toma un valor simbólico que quizás identificaban los sacerdotes en esta época. Los ojos entrecerrados, correlacionándola con la escultura de la bailarina, podríamos fortalecer la teoría de que se trata de alguna danza o ritual religioso. Así como identificamos al sacerdote por el sari, reconocemos la ropa, joyas y accesorios, pues es algo característico en muchas de las expresiones iconográficas que encontramos en estas obras de arte. Estas joyas eran variadas, los anillos estaban fabricados en cobre o bronce. Habían también brazaletes, collares de terracota, igualmente como materiales nobles. Se utilizaba el oro, el marfil, la coralina y la concha. El uso del sari era en algodón que era cultivado localmente, o la seda que era para las personas de las castas mayores. Y ahora que sabes esto, ¿sabías que el algodón se descubrió en la India? Se podría decir que gracias a este descubrimiento, hoy en día disfrutamos de este textil. Y por otra parte, ¿te habías preguntado de dónde viene la vanidad de la joyería? Pues sí, viene de esta diversa cultura india, pues el uso de estos accesorios solo lo utilizaban las personas de las castas mayores, es decir, de las más adineradas. Esto le da un valor a la joyería que es una forma de resaltar nuestra importancia, atributos y posición social. ¿Cómo era la pintura? En estos periodos posteriores, las mujeres en su mayoría pintaban muros de edificios importantes con frescos de colores vivos, animaban las divinidades con esmaltes y policromía. Sus figuras eran de género femenino, masculino, hadas y demonios. Otro recurso que utilizaban mucho en esa cultura fueron las mandalas, con diagramas, proporciones reales y representaciones simbólicas de objetos, de la naturaleza, animales, tiempo, muchas de estas basadas en los libros de los Vedas, originarios del periodo védico. Por cierto, es que las mandalas es este arte que hoy en día hemos adoptado en nuestra cultura, como forma de meditación y relajar la mente, e incluso como terapia psicológica. Pues entrando ya a este contexto, estas hacen parte de un ritual de meditación entre lo terrenal y lo espiritual. Una característica de estas también son las formas de los elementos naturales, como las hojas, animales, flores, etc., coincidiendo como uno de los enfoques principales del arte indio, la relación con la naturaleza. Pero, ¿y cómo era la arquitectura? Una de las construcciones arquitectónicas interesantes son los baores. Se originaron para garantizar el acceso al agua durante los periodos de sequía, ya que el agua era considerada sagrada desde el tiempo de los Vedas, sustrato cultural que viene desde el periodo védico. Otras adquisiciones arquitectónicas son el Gran Baño de Mohenjo-Daro. Se trata de una edificación de muros en ladrillo sin techo. Se pueden observar escaleras y distintas alturas a nivel del suelo. Este edificio consiste en una gran piscina rodeada de pequeños recintos aparentemente destinados a vestuarios, lo que recuerda a los baños que aún forman parte de muchos templos hindús. En esta construcción conocida como el Gran Baño, se ha visto un recinto de tipo religioso destinado a rituales en los que tendría una gran importancia el aspecto de la purificación. ¿Se te parece a un lugar conocido?
Pues sí, los saunas, jacuzzis y piscinas vienen arraigados a estas prácticas, pues el contacto con el agua, un elemento natural, es una forma de purificarnos. Ok, esta ha sido una mirada a la cultura de India y su arte. Podríamos hablar de esto 1000 horas, ya que es una cultura muy, pero muy diversa. Por ahora entenderemos la importancia del periodo védico. En todos los periodos posteriores, la influencia y los sustratos iconográficos que se expresaban en el arte, la importancia de la naturaleza y los dioses del erotismo, rituales, de religión, etc. Un sinfín. Por último, tenemos unos datos curiosos. Sí, es no. Al contrario que ocurre en la cultura occidental, el movimiento gestual que se utiliza para la negación es para realizar una afirmación e igualmente ocurre de forma contraria. Las vacas caminan sus anchas. La vaca es considerada un animal sagrado en la India. Para ellos representa un animal generoso que genera más leche de la que necesita y la ofrece a todos, por lo que su sacrificio es inadmisible. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. Descubrieron los botones, la regla, el champú, el código binario, la fibra óptica y el agua a la luna. Se le dice indio al nativo de India, no hindú. Las personas confunden este término porque cuando llegó Cristóbal Colón a América pensó que había llegado a India y nos llamó indios, pero realmente eran indígenas americanos. Allí se encuentra el Himalaya, la tercera montaña más alta del mundo. Bienvenidos al Himalaya.